Acompañante. 0 horas, 0 minutos. ABC, órgano de difusión de la Asociación Benéfica y Cultural del Partido de Corcubión. Idea y producción, Daniel Alejandro Pasos. Producción general, ABC del Partido de Corcubión. Buenos Aires, Argentina. Hola, muy buenas noches, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Acá en un programa más de ABC. Para todos ustedes, como siempre, con cariño y con amor. Hoy vamos a tener varias facetas dentro del programa. Va a haber una linda miscelánea de distintas cosas, pero la principal es la entrevista que vamos a tener con nuestro profesor de gaitas, Nicolás Ameijeira, de la Escuela del ABC del Partido de Corcubión, donde nos va a contar sobre la escuela y vamos a disfrutar también de algunos temas de la propia escuela. Además de eso, nos vamos a encontrar con historias y leyendas de A Costa da Morte, que eso va a ser muy interesante de escuchar, yo se los recomiendo. Y además, una antología de Os Dezas de Moneixas, que fue un grupo de gaitas muy conocido en la zona de la comarca del Deza, en Lalín, que traspasaron las fronteras de Lalín y se hicieron famosas. Hay muchos pasodobles que son de ellos y demás. Vamos a escuchar unos temas y vamos a hablar un poco sobre los Dezas. Además de eso, la mejor música como siempre. Así que bueno, ya empezamos con ABC. ABC. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo le va? ¿Cómo andan todos? Espero que estén muy bien. Y acá estamos, una noche más, un programa más, y hoy vamos a estar entrevistando a Nicolás Ameijeiras, el profesor de gaitas de la Escuela de Gaitas del ABC del Partido de Corcubión. Y para mí, bueno, es todo un placer hacerle una entrevista a quien prácticamente crié como gaitero, lo hice como gaitero desde cero y bueno, hoy tiene el orgullo de llevar la escuela adelante después de que yo la haya llevado tantos años y la pude dejar, menos mal, gracias a Dios, que la pude dejar en manos de un alumno mío que sé que tiene la responsabilidad para llevar la escuela adelante. Hola Nico, ¿cómo te va? ¿Cómo andas, querido? Hola Daniel, buenos días, buenas tardes, buenas noches, para todos los oyentes también, para vos y para toda la familia corcubionense de acá de Buenos Aires. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno Nico, muchos años de historia entre nosotros, muchos años de historia de la Escuela de Gaitas del ABC, de cuando empezamos, yo me acuerdo ya... Un lindo camino recorrido. Exactamente, yo me acuerdo hace 20 años atrás, prácticamente cuando yo empecé en la escuela, que era la presidencia de don Manuel Pasos en aquel momento, y de pronto aparecen 3 personas dentro del cubículo donde yo estaba dando clase, y era Nicolás, el padre y Federico, o sea, Nicolás, Carlos y Federico. Carlos hoy es el presidente de la institución, Federico se tomó unas vacaciones, anda por ahí trabajando, y Nicolás Gran gaitero.
Exactamente, salió adelante como gaitero y se pudo presentar. Desde aquel momento hasta ahora, como alumno, ¿cómo viste el instrumento? ¿Cómo te fuiste enamorando del instrumento de la gaita? Uf, bueno, yo la gaita la escuchaba mucho en las fiestas del club, cuando era muy chico, o sea, eso fue como mi primer contacto con la gaita. Al club, allá a Vicente López, a comer asado los domingos con la familia, y nosotros hacíamos nuestro asado, pero los gaiteros tocaban en el salón para las fiestas que había, para los almuerzos típicos del club, que la gran mayoría de los que asisten y que son socios conocen. Este, y ese fue mi primer contacto de, no sé, tendría 8 años, 9 años, y me fascinaba ir hasta el salón solo o con mis primas también o mi hermano y escuchar la gaita. Y después volvíamos cantando ti tiri ti tiri ti 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 tiri ti tiri ti 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 tiri ti. Y bueno, y así hasta que cumplí, si mal no recuerdo, 18 años, 17, 18 años, que llega mi viejo y me dice, che, en el Corcubión van a empezar a dar clases de gaita. Y lo voy a contar tal cual es, porque la verdad no me avergüenza para nada, porque se combinó con otro de los grandes placeres de mi vida. Me dice, hay becas para viajar a Galicia y para estudiar. Pero, por supuesto, había que estudiar, formarse al principio para poder participar y todo. Y me atrapó por ese viaje, o sea, por ese lado, por el lado de los viajes. Y así empecé yendo, como contaste vos, con mi viejo y con mi hermano, todavía la presidencia de Pasos, y no sé si ya estaba Manrique, que un socio de la institución, que en paz descanse, lo llevamos en el recuerdo, él tocaba el tambor y también estaba como alumno de gaita. Sí, en esos años pasaron mucha gente. Lo que sí me acuerdo es del Pato tocando el tambor. Sí, pero en esa época en la escuela. Pato vino después igual, Pato llegó después. Sí, y bueno, y de nuestro querido amigo Juanfer, que fue un gran compañero y un gran amigo para vos, que se te transformó en un amigo del alma, ¿no? Es. Todavía, aunque aunque nos separen los kilómetros, todavía seguimos siendo amigos, estamos en contacto, incluso hasta a veces trabajamos con cosas virtuales con respecto a la música, ¿viste? Enviando pistas y grabando también y demás cosas. Pero bueno, sí, se lo extraña al Juanfer, un saludo enorme ahí también para toda la familia ecuatoriana. Y yo digo, la pregunta viene a colación, ¿sabes por qué? Vos fijate, ¿no? Lo que es la paradoja de la vida. Vos viniste por querer viajar a España, en definitiva sí tuviste la suerte de viajar a España un par de veces, sí, pero la gaita te dio mucho más amistades y mucho más excusas para seguir tocando con ella que solo el mero propósito de viajar. Por supuesto, y no solo me llevó a Galicia a las becas que había, que son las escuelas abiertas, sino que me hizo viajar por un montón de lugares, incluso acá en este país también con el conjunto de Alborada, con el club y con otros también conjuntos musicales. Entonces por eso te digo, es como que me atrapó por ese lado, ¿viste? Por los viajes y porque, nada, también con la música yo hasta ese momento nunca me había dedicado a tocar ningún instrumento. Simplemente las clases de música típicas de la secundaria que el profesor, por lo menos en mi caso, que era una escuela católica, me decían elijan un instrumento y pónganse a tocar. Así nos dejaba, y bueno, aprendí un poco de armónica, un poco de guitarra y qué sé yo, pero nunca le presté tanta atención como a la gaita. No, me imagino, además, no sé, yo tengo la sensación que la gaita te dio, yo sé que te dio mucho más de lo que vos creías que te podía haber dado ese instrumento. Y inclusive me acuerdo ese año en el cual vos no estuviste porque tuviste la oportunidad de hacer una de tus grandes aventuras, porque bueno, para la gente que por ahí no lo conoce mucho a Nicolás es una persona que le gustan las aventuras, le gusta abrirse camino, explorar, exactamente, es como un explorador.
ese año que estuviste en Quito trabajando, que estuviste en Ecuador, que te fuiste a vivir a Sí, no Ecuador ese llegué a año. estar un año igual. Sí, estuve unos 3 meses estuve. Igual ya habíamos viajado antes también con el conjunto Alborada, del club, y después habíamos tenido otro viaje también. Ujú. Eh, y después, bueno, sí, en ese año que decís vos, que si mal no recuerdo, fue el 2015, 2016, por ahí, no me acuerdo Por bien, ahí pero bueno, fue. por ahí, sí. Y como vos decís, sí, creo que es verdad lo que decís, como que no me esperaba todo lo que me iba a dar ese instrumento, digamos. Y le estoy agradecido de por vida, por supuesto, y le sigo agradeciendo porque todavía me sigue dando. Exactamente. Más allá de eso, ¿no? Digo, pasados los años, llegamos ahora a una etapa en la cual, bueno, hubo una encrucijada determinada, en la cual estábamos casualmente haciendo uno de esos viajes de los que Sí, vos hablás, que estábamos en el sur de la Argentina, sí, sí, de bueno, Patagonia por Céltica. la Patagonia Céltica. Y en ese momento, la gente de la comisión directiva, o sea, viene tratando Trevelin, ahí está, me acordé, Trevelin, perdona que te... ahí está Trevelin, exactamente. La comisión directiva toma una decisión bastante importante a nivel institucional, diciendo de que, bueno, que ellos querían hacer una renovación o algo por el estilo, de buscar la posibilidad de que la escuela se renueve y tome un nuevo aire para salir adelante. Lo cual yo no lo vi mal porque la verdad que justo en ese momento también veníamos un poco, no digo que en decadencia, pero veníamos como un poco así, medios entristecidos o algo por el estilo. Y ahí es cuando la comisión directiva te da la posta de tomar a vos la dirección de la escuela de gaitas. Esa fue también un nuevo desafío. ¿Cómo lo tomaste ese desafío? Con mucho miedo. Pero bueno, no hay miedo que no se pueda vencer en esta vida. Salvo el miedo a la muerte. Pero bueno, sí, también, o sea, uno termina aceptándolo, pero nada, no me voy a ir por las ramas. Eh, sí, al principio con mucho miedo, porque por supuesto yo era un novato en el asunto. Este, y digamos que tenía como la base de escuela tuya y la base de escuela de lo que absorbí en escuelas abiertas, que para ese momento yo había participado ya en 2 escuelas abiertas. En la del 2010 en Santiago y en el 2009 en Santiago con vos, y con mi tía y una prima también, y 2011, ¿sí? Entonces tenía esa base. Y bueno, nada, al principio decía, bueno, ¿qué voy a hacer ahora? Entonces empecé a juntar programas y todo y empezar a armar cosas y ahí empezar a pensar de esto, me voy a idear esto, ¿no? Para que hagan esto, aquello. Y después con el tiempo me fui dando cuenta que es un poco también más el día a día, y el hecho de relacionarse y tratar con la gente, ¿no? Cómo poder llevar una escuela adelante sin que la gente se aburra y que la gente aprenda también. Este, pero bueno, sí, al principio fue con mucho, digamos, o sea, incertidumbre, ¿no? Me imagino, no, yo lo que me preguntaba era cómo captaste. Yo, de muchos años de docencia, sé que normalmente vos cuando tenés que pasarle al educando un determinado trabajo, tenés que pasárselo como si fuera una criatura. O sea, no porque lo trates como una criatura al que tenés enfrente, sino porque el tipo tiene que tratar de comprender al máximo posible cómo se puede interpretar la pieza que tiene que tocar Exacto. y de qué manera la tiene que hacer. Ahora, ¿eso lo descubriste vos a un principio? ¿Lo descubriste desde un principio? ¿Te costó laburo o cuando agarraste el primer alumno te fue relativamente fácil? No, la verdad que me costó un poco, este,
porque obviamente yo era inexperto, nunca había dado clases de nada, y al principio me costó hacer, o sea, como, digamos, como la transmisión, ¿no? Que esto, la gaita acá, a ver, nadie tiene un diploma de profesorado acá, ¿me entendés? Como gaiteiro. Entonces, yo no sé si es tanto profesor o lo que sea, sino más bien es alguien que te transmite el conocimiento, ¿viste? Entonces yo no tenía mucha base en eso y bueno, al principio me costó, pero después me di cuenta de que yo ahora ya lo llamo pasos de bebé. Cuando vos no sabes algo, ¿viste? No sabes hacer algo y decís, esto parece una boludez, y cuando lo intentás decís, uy, qué difícil que es, ¿viste? Entonces ahí hay que empezar pasos de bebé, Claro, ¿viste? Siempre de a poquito. porque hay una cosa que la gente no sabe con respecto a la docencia, porque todos creen muchas veces que es bueno, a ver, yo me pongo enfrente tuyo y yo te digo, bueno, que 2 más 2 es 4, pero a vos no te sirve que 2 más 2 sea 4 cuando estás haciendo docencia, porque vos sabés muy bien el resultado, pero no sabés cómo llegar al resultado. Y ese es el Claro, problema. Y con respecto a la música pasa exactamente lo mismo. Vos podés claro, decirle al tipo, bueno, mira, acá es do, mi, sol, fa, re, si. Pero el tipo tiene que saber cómo encadenar ese do, mi, sol, fa, re, si que dije. Bueno, no exacto. importa. Por dar un ejemplo. Hay toda una serie de pasos que hay que seguir, o sea, en un orden, desde el más fácil hasta el más difícil. Porque Vos acá, fijate que cuando uno enseña una pieza, lo más fácil para transmitirla es desglosar la pieza. acá hubo profesores, por ejemplo, en el Arzuano Mellidense, como Jesús Mariño en su momento, que el tipo, por ejemplo, cuando vos ibas a tocar, te daba de entrada muñeira de chantada y y otra de esas muñeiras así difíciles, todas llenas de bemoles y sostenidos. Eran las primeras piezas que te enseñaba, porque el tipo partía de la base y que si vos ya con esas dos piezas tocándolas bien, todo lo que venía hacia adelante iba a ser Claro. facilísimo de tocar. El famoso aprender a manejar con un fitito que después manejás cualquier cosa. Exactamente, o algo por el estilo. Y tenés otros tipos que no, que la docencia la mostraban, por ejemplo, no sé, yo tuve un montón de maestros, ¿no? Y dentro de ese montón de maestros tenía maestros como Cesario Rodríguez, que el tipo me obligaba a trabajar con las notas, ¿viste? Decía, no, esto es una Ujú. nota así. Porque el tipo, claro, leía a primera vista todo, no tenía ningún Sí, problema. Y tuve otros tipos, como el viejo Avelino, el gordo, que se ponía a tocar y te decía, seguime. claro. Y bueno, y seguilo, o como sea, pero seguilo. Es que sí, está esa disputa también, ¿viste? Como los dos métodos de enseñanza, porque, a ver, si a vos te viene alguien al club y te dice, quiero aprender a tocar la gaita, pero no sé leer música. Entonces, ¿qué haces? O le das clases de lectura y apreciación y después le empezás a dar clases de gaita, o le decís, vamos a trabajar con el oído y aprendemos a oído, ¿viste? Pero ahí ya te tenés que decir, si elegís la otra, enseñar a leer y escribir y después recién ahí empezar a guiarte. Esto es a lo que voy, señores, y a los que están escuchando. Nosotros como docentes, Nicolás como docente, yo como ex docente, tenemos que lidiar con cada humanidad que se presenta delante nuestro. Y eso es lo difícil de la docencia, fijarse exactamente. ¿Y a qué voy? A que Nicolás, desde que empezó al día de hoy, la escuela ha evolucionado muchísimo y ha trabajado muchísimo y se ha profesionalizado casi en un momento determinado. Y eso es gracias a tu labor. Y yo lo que Bueno, quiero es... me haces poner colorado. No, no. Pero entonces a mí lo que me gustaría es, si vos te diste cuenta de que sos una persona que sabés transmitir. Me costó también porque siempre como que me fastidio rápido, ¿viste? Entonces, el que me conoce sabe cómo soy
y bueno, sabe que tampoco o sea, lo hago con una mala intención. De hecho, últimamente ya cada vez como que le empiezo a agarrar un poco más la mano y bueno, nada. Pero bueno, sí, sí, sí. Lo ideal sería eh, lidiar con todos ese tipo de alumnos que podamos llegar a tener de la mejor manera posible, porque acá el que tiene que salir ganando es el alumno, ¿viste? Entonces, a mí me pasó eso. Si yo no me ponía a estudiar y a hacer lo que vos me decías y lo que me decían los demás profesores que tuve, tanto en escuelas como los que venían también acá, y no, no pasa nada, ¿viste? Yo no creo en eso de que hay gente que es virtuosa y gente que no. O sea, virtuosos, ¿cuántos hay dentro del mundo de cada cosa? Uno, dos. El resto se tiene que formar. ¿Y cómo se forma uno? Estudiando y tocando y dándole y viviendo la experiencia, sumergiéndose de lleno a eso, metiéndose donde uno por ahí dice, ¿qué onda acá? Y capaz terminás tocando con tres chabones o lo que sea, una repieza, y viste, y de ahí sacás un montón también de cosas para que te nutren. Por supuesto, por supuesto. Pero Pero, bueno, bueno, pero sí. a tu respuesta, yo la quiero redondear desde otra manera. Por ahí, sí, vos tenés ese tipo que hay uno entre 200.000, que es el que nace iluminado, y la tiene mucho más fácil porque nace iluminado. Pero guarda que siempre está aquel que tiene una comprensión mucho más fácil y hay otros que tienen una comprensión un poco más complicada. ¿Sí? Puede ser. Entonces, a los que tienen la comprensión más fácil, se le hace más fácil por ahí estudiar el instrumento. Yo porque lo vi infinidad de veces. Y a los que tienen que no, la Exacto. tienen que compensar con laburo. Esa es la diferencia Y es que, fundamental. claro, claro, pero ojo que el virtuoso también se mata estudiando y tocando, ¿eh? Y eh, cada persona es un mundo, o sea, el que por ahí tiene más facilidad, por ahí tiene atrás una historia de haber tocado algún otro instrumento, como me pasó a mí, por ejemplo, está relacionado con la música, o sea, más que nada de la música gallega, ¿no? Estoy hablando. Y, y a los que les cuesta un poco más, por ahí, viste, tampoco tuvieron tanta formación o no mamaron el instrumento de chicos, viste, qué sé yo. Ujú. Pero bueno, sí, sí también es verdad que creo que con la formación y con el estudio y el trabajo se puede desbloquear cualquier cosa. ¿Y te pasó en la Claro. escuela en estos años que vos estás, de tener así distintas capacitaciones en el alumnado o normalmente es todo estándar? No, por supuesto que no. Cada uno de mis alumnos que tuve desde que empecé hasta ahora, incluso los que siguen hasta ahora, cada uno, como te decía antes, es un mundo y a algunos les cuesta más y a otros les cuesta menos, ¿sí? Pero también sé que hay algunos que pueden trabajar más en sus casas y otros que pueden trabajar menos. Bueno, y después otros alumnos por ahí, eh, lo mismo, ¿viste? Venían y tocaban todo y se aprendían todos los temas, pero después en la semana no los practicaban y al otro sábado volvían y tocaban igual, ¿viste? Y entonces Claro, como que se quedaban. erraban en el mismo lugar, exactamente. Claro, exactamente, sí. Es increíble, porque vos por ahí Sí, vos le corregís una nota determinada, y vos decís, bueno, ya está. Viene a la semana y sí, vuelve a errarle la misma nota, ¿me entendés? claro, no, pero igualmente uno lo entiende porque todos pasamos por lo mismo, es así, ¿viste? Sí, seguramente, sí. Pero bueno, está bueno también hacerle entender al alumno eso, que todos pasamos por lo mismo y que no se tiene que frustrar, pero que si no practica en la semana, nada, o sea, Ah, Nico, contame ahora,
A ver, con Sí. respecto a la escuela, ¿cuál es la formación que vos tenés en este momento? Y sé que también sumaste directamente los cantos de taberna que también quedaron a cargo tuyo. O sea, vos te quedaste directamente con toda la parte musical que está haciendo Sí, el ABC. Y contame los participantes, contame un poco de la escuela, cómo funciona, cómo bueno, es. primero contarles a la gente que también tenemos el conjunto de baile que está a cargo de Belén Naval, y bueno, también los sábados en Corcubión, allá en Vicente López. Y después las escuelas mías, que en realidad es una sola, que es la de gaita, porque yo ahora agarré canto, pero no estoy dando escuela en canto, porque yo mucho no tengo idea, ¿viste? Entonces el medio que la voy piloteando ahí. Simplemente estamos tratando de afinar, de cantar afinados, y bueno, cuando vemos que van saliendo bien las cosas, le metemos alguna tercera arriba o tercera abajo, dependiendo de la canción. Bueno, y después, bueno, el conjunto de gaitas. Y es complicado cómo está formado ahora, o sea, la formación oficial, digamos, porque con esto de la pandemia, viste que tampoco tenemos presentaciones, y si bien ahora ya volvimos a los ensayos presenciales, porque por suerte tenemos un patio al aire libre y podemos seguir respetando los protocolos. Muchos por ahí por cuidarse y decidir eh, no exponerse demasiado, no están viniendo. Y por supuesto que nosotros, o sea, el club los está bancando porque, este, o sea, esto pasó en todos los clubes, más o menos todos se manejaron igual. Cayó la pandemia y dijeron, nosotros pararemos las actividades, pero el club no se va a parar. Entonces, el club siguió funcionando, siguió respetando las actividades, sea por Zoom o por como sea, incluso las reuniones de comisión directiva. Le buscamos la vuelta, como hicieron todos los clubes. Este, y bueno, nada, los que están ahora con la formación oficial, digamos, que están asistiendo, son Inés Aval en gaita, bueno, Nora Bugallo, que ahora no está viniendo, pero que estuvo viniendo desde que habilitaron, también en gaita, Picho, también José Fernández en tambor, eh, Daniel Rodríguez en canto, y está también como alumno de gaita, es uno de mis alumnos de gaita. Está también María de Los Ángeles, también en canto, como primera voz, y también alumna de gaita mía. Eh, ¿Y quién más? Bueno, Martín Corripio también en Sanfona, estuvo viniendo también hasta hace poco y ahora también dejó de venir por el tema de los cuidados. Digamos que bueno, que también yo sigo participando en la escuela, aunque no voy. Vos Acá, también, por supuesto, mirá, y, ya me y, olvidaba de vos. y no nos olvidemos también que bueno, Chiquita estuvo yendo también un par de clases. Chiquita que se sumó ahora también, sí, Chiquita se sumó hace 6 meses más o menos, 7, ya en pandemia del año pasado. Y nos tenemos que acordar que Chiquita Rodríguez, sí. Chiquita Rodríguez también fue con nosotros a Ecuador. ¿Qué fue eso? 2008, 2009, por ahí, ¿no? Sí, 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 yo me acuerdo que ese año viajé a Ecuador y después me tuve que viajar a España para una de las escuelas. Sí, 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 sí. Así que bueno. Bueno, Es- ese viaje a Ecuador fue hermoso, la verdad. Así que bueno Nico, yo qué sé, yo te agradezco sinceramente la entrevista, me pareció muy interesante que hablemos un poco sobre la historia de la escuela y que nos muestres cómo está la escuela. Decime, entonces la gente, Sí, vos seguís con las presenciales, a no ser que el club tome alguna decisión por lo cual vuelvas a virtual, pero por ahora claro. seguís con presenciales, entonces. Por ahora sí, seguimos con las clases presenciales en el patio de nuestra casa en Venezuela, Venezuela y Pasco, en la sede. Pero bueno, estamos haciendo una hora de escuela, una hora de clases, y,
y 1 hora de ensayo. Antes estábamos haciendo 1 hora de clases y 2 horas de ensayo. Ahora que reduje 1 hora, no, 1 hora de clase, 1 hora de ensayo. Todos los sábados de 15 a 17 horas. Sí. Bueno, aprovecho para felicitarlos a todos mis alumnos que están ahí a pleno todo el tiempo y no paran. Que esa es la onda, no parar, no dejar, nunca dejar. Sí, hay que tratar de... Acá lo importante es la perseverancia. Estamos de acuerdo en eso. Sí. Bueno, Nico, no te molesto más, te mando un beso grande. Bueno. Y seguiremos viéndonos. Te aviso que vamos a pasar a Codeseira cuando termine la entrevista, que es el tema que grabamos con la escuela. Eso, quería contar más un poco de qué se trata. Es un tema que se grabó en cuarentena, en el año pasado, todo editado por acá, por el maestro Daniel Pasos, y grabado por todos los alumnos y integrantes del conjunto Alborada, con canto y toda la festa. Bueno, Nico, hasta la próxima. Bueno, Dani, gracias, muchísimas gracias, un saludo grande para todos y bueno, esperemos volver a Ruadas pronto.
Bueno, estamos aquí de vuelta y quiero compartir con ustedes una pequeña nota que encontré sobre la Costa da Morte, que es de las historias y leyendas, que es muy interesante y que me gustaría que todos la pudieran escuchar. La Costa da Morte está marcada por leyendas y mitos desde el principio de los tiempos, pues ya en el Imperio Romano era considerada el fin del mundo, finis terrae o finis terrae. Suponía para los romanos el fin de la tierra, donde el sol se hundía en el extraño océano Atlántico. No muy lejos de la creencia romana, esta costa siempre ha sido un lugar de culto y veneración para los pueblos que en ella habitaron con anterioridad, como los celtas, quienes realizaban cultos al sol. Acuérdense del famoso Arasolis y demás, que esos son los cultos celtas que se hacían antes. Otra parte de la historia por la que es conocida esta costa gallega son los numerosos naufragios que en ella sucedieron. Su mar embravecido por los temporales que asolan la costa y su fondo rocoso han provocado, según cuentan, más de 640 naufragios desde la Edad Media, sin contar todos aquellos que no habrán sido documentados. En sus fondos reposan todo tipo de embarcaciones, desde naves romanas, bergantines, galeones, veleros, pesqueros, submarinos, fragata, hasta un potente mercante y petroleros. Uno de ellos fue el famoso Prestige, si ustedes se acordarán, que fue el famoso chapapote que le llamaban, que tuvieron que limpiar todas las playas de la Costa da Morte, que eso fue, bueno, terrible porque se jorobó toda la parte de la pesca y especialmente toda la parte del marisco. Acuérdense que los percebes son casi únicos de esa zona, así que bueno, eso ya más o menos les dirá exactamente todo el lío del petróleo en aquel momento del Prestige, que fue ese barco que se hundió lamentablemente ahí, por la zona da Costa da Morte. Sin embargo, el nombre que recibe esta zona de Galicia no fue acuñado por ningún gallego, sino que fue por la escritora Annette Making, amiga de la reina Victoria, mujer de Alfonso XIII, quien a finales del siglo XIX le dio la denominación de Coast of Death, o sea, en inglés es Coast of Death, que vendría a ser Costa de la Muerte, y como decimos nosotros los gallegos, Costa da Morte. Muchas son las leyendas sobre los barcos naufragados en esta costa. El investigador Rafael Lema recoge en su catálogo de naufragios un total de 1.800 barcos hundidos en el litoral gallego, de los que casi la mitad se localizan en Costa da Morte. Los primeros naufragios documentados a los que hace referencia Rafael Lema son el de la Nao Aragonés, embarcación que formaba la base de las flotas que aseguraban la navegación con las Indias, segunda mitad del siglo XVIII de Pedro el Ceremonioso. En 1345, la urca alemana de Tildeman Sticker en 1378 y el barco irlandés del rey Moylinurg en 1455, que fueron registrados en las inmediaciones del Cabo Finisterre. Pero sin embargo, fue durante el último cuarto del siglo XIX y el principio del siglo XX cuando se produjeron en estas costas los naufragios más graves que afectaron principalmente a la marina inglesa y que acrecentaron su leyenda negra con el gran número de víctimas que el mar se llevó. Primero en 1870, con el hundimiento en alta mar del Captain del Royal Navy, en el que fallecieron un total de 487 tripulantes
y unos años más tarde, en 1890, con el Serpent, un buque escuela de la Marina inglesa y del que el mar se cobró 175 víctimas. Los cuerpos recuperados en este último naufragio fueron enterrados en un lugar improvisado que hoy recibe el nombre de Cementerio de los Ingleses. La obra de Rafael Lema cuenta además varias anécdotas, como el del barco del Gato Capitán, una nave de cabotaje que en 1945 soltó amarras un día de temporal y tras varias horas por la ría de Bergantiños terminó encallado en un bajo de arena con la sorpresa de que en su interior solo estaba un gato, el gato del capitán del barco. En otra ocasión encalló en la costa otro buque inglés y cuenta la leyenda que un vecino acudió a socorrerlo. Al preguntar si necesitaban ayuda, el capitán entendió que le preguntaba por el nombre del barco, el Chamois, entendiendo el hombre de que se trataba de un barco que traía cargamento de bueyes, que en gallego significa bois. En pocos minutos llegaron al lugar decenas de vecinos con cuchillos y hoces dispuestos a dar buena cuenta de los supuestos bueyes ante la mirada perpleja y aterrorizada de los tripulantes ingleses. A finales del siglo XIX encalla también en Malpica el Priam y parte de su cargamento terminó desparramado por la playa. Entre los restos, los vecinos encuentran 2 cajas repletas de relojes de oro y plata y otra gran caja que contiene un piano de cola, el cual, al intentar abrir la caja a machetazos, terminaron destrozándolo. Son cousiñas que no tienen sentidiño, Dios mío, pero bueno, son cosas que pasan. Pero quizás el naufragio más vivo y presente en la comarca por las implicaciones sociales que tuvo fue el del Nil, un mercante que encalló en la zona en 1927, repleto de enseres, máquinas de coser, telas, harinas, alfombras y hasta piezas de coche. La naviera propietaria del buque tuvo que contratar vigilancia privada y hasta los carabineros, pero sin embargo, y a pesar de la protección armada, los vecinos se la empañaban para rapiñar todo aquello que podían. Acordémonos que en aquella época Galicia era muy pobre, ¿sí? Y bueno, la gente cuando veía los naufragios trataba de recuperar lo máximo que podían, porque bueno, se sabía muy bien que todo lo que llegaba a la costa, supuestamente por ley, no podían encerrarlos ni nada por el estilo. Pero bueno, era la pobreza que los llevaba a hacer lo que hacían, ¿sí? Tenemos que tener muy en claro esto, porque es una cuestión cultural, ¿sí? Hoy en día no pasaría esto, gracias a Dios. Hoy en día Galicia ha cambiado totalmente, pero en aquel momento la Costa de Morte era un lugar muy pobre. Como anécdota, sigo relatando, cuentan de uno de los cargamentos que llegó a tierra fueron grandes cajas de leche condensada. Y como los habitantes de la comarca no habían visto nunca, pensaron que se trataba de pintura, por lo que utilizaron para engalanar sus viviendas, sin tardar en darse cuenta de su error al ver los enjambres de moscas que tomaban la aldea. Existe también una leyenda que cuenta que en las noches de temporal, con lluvia, niebla, que impedían la visibilidad, algunos habitantes de las aldeas acudían a pasear sus bueyes junto a los cabos, colgando en los cuernos de los animales farolillos encendidos que simulaban las luces de otras embarcaciones. De esta forma, creaban una confusión entre los patrones de los barcos, quienes se aproximaban hacia la costa e inevitablemente terminaban precipitándose contra los escollos, siendo luego saqueados por los lugareños. Insisto con lo mismo, sabemos muy bien que esto es por el hambre que había en aquel momento.
Por favor, tiene que quedar claro esto. Leyendas de ciudades sepultadas, supersticiones, santos que curan el meigallo o mal de ojo, ¿sí? Para los que no saben. O piedras que son milagreiras, ya lo hablamos, a Piedra dos Cuadrís. El recorrido que va desde Acruña o desde la Ría de Noya y Muros hasta Finisterre está jalonado de iglesias, naturaleza salvaje y agua bravas. Cuentan las leyendas que las temibles aguas de la Costa da Morte sepultaron en la antigüedad míticas ciudades y cuentan las noticias, esta vez demostrables, que muchos barcos se han hundido en ellas. Finisterre, el fin del mundo, observa día y noche el paso de innumerables barcos enfrente de sus costas. El mar de Finisterre, tempestuoso Atlántico, es cementerio de naves y hombres en decenas de catástrofes marítimas. Un prócer, en el fin de la tierra, escenario de leyendas en Galicia, Finisterre es un lugar de peregrinaje donde también José de San Martín tiene un curioso tributo. Bueno, hasta aquí hemos hablado de los naufragios principalmente y de ciertas leyendas de la Costa da Morte. Espero que lo hayan disfrutado y que bueno, todos los días aprendemos algo nuevo o algo distinto de nuestro querido partido judicial de Corcubión. Y aquí estamos, de vuelta en ABC, y haciendo una presentación especial de un grupo de gaitas que fue antológico para la zona centro de Galicia, específicamente, que es Lalín. Lalín es como el corazón de Galicia. Si uno geográficamente se puede llegar a imaginarse un cuerpo. Bueno, el corazón de Galicia vendría a ser Lalín, casi el centro. Lalín pertenece a la comarca del Deza y dentro de Lalín hay un pueblo que se llama Moneixas. Y en ese pueblo hay un grupo de gaitas que ya es antológico, que traspasó el pueblo de Moneixas, traspasó Lalín y traspasó mismo Galicia y fue afamado por toda España. Y fundado en el año 1920 de la mano de don Andrés Cajide, ese es el nombre del fundador de Os Dezas de Moneixas. Así llamaba este grupo que engalanó todas las fiestas de Galicia y que hizo además las delicias de todas las fiestas de la zona de Lalín. Ellos empezaron eran 3 gaitas, tambor, bombo y pandereta, y además tenían un grupo que cantaba y hasta 2 parejas de baile, inclusive. Este grupo fue afamado casualmente y sus nombres, como para tener una pequeña información, que los gaiteros eran José Benito, Darío e Amancio González, na caixa Celso González, na pandeireta Manoliño, Luis Portas y o bombo. Así que bueno, se lo digo en gallego porque lo estoy leyendo mientras que lo estoy diciendo. Además acompañaban en el grupo tanto el canto de baile en la formación como Laureano, Isaura y María González, que eran los que hacían, los que cantaban y además bailaban. Exactamente. Bueno, ¿por qué estoy hablando de Os Dezas de Moneixas? Porque esta formación, que empezó en el año 1920, se hizo casualmente, mítica por las grabaciones de una carta grabada, una carta fonográfica,
que mandaron para todos los gallegos de Lalín que vivían en Venezuela. Fue un regalo de el municipio de Lalín a los ciudadanos lalinenses que vivían en Venezuela. Y de eso se sacó un CD hace muchos años, y yo quiero que escuchen un par de temas para que vean de dónde salen. Muchas veces uno habla, a ver, como músico le podría decir que, bueno, habla muchas veces de el paso doble de Lalín y otras cosas más, y bueno, eso estaban ahí, eran de ellos, Dos de esas de Monellas. Pero lo que vamos a escuchar ahora, Dos de esas de Monellas, para que vean una primera prueba y después seguimos hablando un poquito más. Esta grabación que continúa se trata de una gentileza de los gaiteros de Lalín, Monellas, que tienen la amabilidad de grabarnos algunas canciones gallegas para toda la colonia gallega residente en Venezuela. Bueno, volvimos de la grabación. Hay alguna cosa que tenemos que entender, que las grabaciones que estoy pasando son documentos fonográficos, muchas veces no se entienden qué es lo que hablan, o muchas veces, como tienen un gallego muy cerrado, porque en aquel momento se hablaba así, de esa manera cerrada, y bueno, y como hablan como hay un montón de gallegos que hablan de la misma manera. El tema se llama O que é meu, y más o menos tiene una cosita así media como risueña, porque dice O que del é teu é meu. Ellos estaban todos afiliados al partido galleguista y en plena república actuaron con los Outelos de Montes en uno de los festivales más grandes que se hizo ahí en la ciudad de Lugo, capital. Y yo voy a pasar un tema más ahora de estos temas que mandaron
a los paisanos venezolanos. Me encanta mucho, pero no por nada, sino por el nombre solamente. Se llama O Burro da Tía Lola. Me encanta el nombre y por eso voy a pasar esta pieza. Y así pasó O Burro da Tía Lola. Me encanta esta pieza, me encanta, me fascina. Pero más allá de que me fascine o que me deje de fascinar, es la documentación que nosotros estamos viendo con respecto a la música gallega, a cómo sonaban esas gaitas antiguamente, y muchas veces que escuchamos estos grandes
músicos que vienen de Galicia y que meten 250.367 notas en 3 segundos para decir acá estoy, soy el rey de la gaita, que esto que lo otro. Y los viejos nos demuestran que no es necesario tocar 257.000 notas en 1 segundo. Si lo que hace falta es divertirse, vivir con el instrumento, tener la alegría como la que tenían estos tipos, que además estas grabaciones, yo no sé si lo dije, si no lo dije, pero si no lo vuelvo a repetir, están todas hechas. ¿Ustedes se acuerdan de esos grabadores antiguos que había en las casas? Muchas veces, en muchas casas, que eran esos grabadores que le llamaban geloso o geloso, que eran unos grabadores de cinta abierta, que fueron las primeras grabadoras que entraban dentro de una casa, porque antes era imposible tener esa clase de cosas. Bueno, en una grabadora de esa hicieron todas estas grabaciones que ustedes están escuchando, en una cinta abierta, que es la que mandaron después a Venezuela. Así que bueno, no quiero llevar, porque me va a llevar un montón de tiempo de programa, que estamos hablando de un grupo de gaitas nada más, pero voy a rematar toda esta frase: dos dezas de Monellas, da comarca dos dezas en Lalín, en toda la zona céntrica, el corazón mismo de Galicia, con un paso doble que tocaban ellos para que todos bailaran y se divirtieran, que era lo más importante. Aprendamos todos los días a amar un poquitito más a Galicia, a sentirla un poquitito más, y a sentirla desde el mismo folclore, desde la misma base, de la misma tierra. Uno muchas veces escuchamos a los Núñez, a los Budiño, a los Cristina Pato, a la Susana Seivane, esos son los nuevos, es el nuevo folclore o el nuevo New Age que se hace en Galicia. Pero para poder tocar como Núñez, para poder tocar como Budiño, para tocar como Cristina Pato, primero tenemos que aprender de estos, de los viejos, dos dezas de Monellas. Los dejo con este paso doble y les mando un beso muy grande. Los quiero mucho y después ya nos vamos, así que estamos en la última parte del programa. Hasta la semana que viene. ABC, órgano de difusión de la Asociación Benéfica y Cultural del Partido de Corcubión. Idea y producción, Daniel Alejandro Pasos.
Producción general, ABC del Partido de Corcubión. Buenos Aires, Argentina.